se ha mantenido en silencio. El Señor no solamente me decía, tú busca ahí, tú busca. Luego ya cuando yo quiera te lo daré. Porque creo que el mensaje que hay que dar siempre, lo creo yo con el corazón, es el que da Dios. No el que busco yo, porque quizás el que busco yo, lo mismo le busco entre la Biblia, que es bueno, que es palabra, porque es palabra. Pero el que me dé Dios, aunque sean 5 minutos, yo me quedo conforme porque es el que me ha dado Dios. El que Dios quiere para vosotros, ¿vale? Venga, pues lo vamos a leer. Es un texto muy leído, ¿vale? Que dice en Isaías 61, dice: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha venido sobre nosotros. Amén. Amén. Creo que es importante, porque esto está de paso decirlo, pero hay que decirlo para entrar un poquito en lo que yo quiero compartir. Que en la vida, si la cosa va bien, una persona puede vivir 60, 70, 80 años, pero en ese proceso de tiempo de los 80 años podemos mirar y quizás que a lo mejor han sido de los 80, 50 sufriendo. Y ahora añadimos 10 un poco ahí, mitad y mitad. Y a lo mejor de los 80 vamos a dejar que han sido de gozo o de felicidad, vamos a poner 10 años. Que no creáis que son más. Porque para que tengamos un día bueno aquí en la tierra, lo mismo tenemos 20 días llorando. Es verdad es. Para tener un rato bueno aquí en la tierra, he podido tener un rato bueno a lo mejor de 1 hora, pero luego lo mismo me tiro 3 días fatal. Y eso no es culpa de nadie, sino desde el principio, que cuando Adán y Eva hicieron lo malo delante de Dios, entonces ya entró la muerte, la enfermedad y el pecado en el hombre. Ellos estaban allí y no tenían necesidad ni siquiera ni de trabajar. No había enfermedad, no había tristeza, no había lágrimas, no había nada. Quiero decirte esto porque la culpa no la tiene nadie. La culpa es de atrás, el ser humano, la caída del hombre. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero menos mal que hemos conocido a Dios. Menos mal que hemos conocido a Dios. Si no, yo hoy no podría estar aquí. Y me puedes decir, si eres muy joven. Pero es que escucha, es que a partir de los 13 años o 15 años, hasta ahí se llega bien. Pero a partir de que ya uno empieza a crecer un poco, si no se llora por una cosa, se llora por otra. Pero porque es el fruto de la vida. Sí, señor. Sí, señor. Es lo que acontece en la vida. Pero gracias a que tenemos a este Dios con nosotros. ¡Amén! Gracias a que el Señor no nos abandona. ¡Amén! Y en esta tarde, pues el Señor sí me ha enviado aquí a estar un ratito con vosotros y a decirte este texto: levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero bueno, no puedo estar triste. Sí, porque en la carne tenemos que tener tristeza, pero no dejes que la tristeza te invada el corazón. Amén. No dejes que la tristeza te abrume. No dejes que la tristeza te haga caer. Muy bien. Cuando estés triste, dice la Biblia, alaba al Señor. Amén. Cuando estés triste, cántale alabanzas a Dios. Porque de Dios va a venir algo poderoso, algo que no puede venir del hombre. Pero cuando, aunque uno esté triste, como aquí nos acordamos cuando estaba Pablo y Silas, ¿verdad? ¿Cómo iba a estar Pablo y Silas? Por predicar la palabra los meten en el calabozo de más adentro. No estaban en cualquier forma.
Allí, gloria al Señor, según explican y según dicen que estaban tumbados o los tumbaban boca arriba, los ataban con las manos así, tenían heridas en su cuerpo. Quizás en la oscuridad ni se veían las heridas, pero dice la palabra que cuando ellos empezaron a alabar al Señor, vino un estruendo, porque la palabra de Dios rompe todo. La palabra de Dios rompe todo aquello que quiera hacer mal, todo ambiente, en el nombre de Jesús. Necesitamos proclamar la palabra de Dios. Necesitamos proclamar la voz en cuello. Mira, yo una vez, pastor, estando de pastor en una iglesia, pues había un grupito de jóvenes que yo veía que tenían muchas ganas de aprender, porque es que se necesita tener ganas, ¿vale? Como uno no tenga ganas, buenas ganas. No puede. Una persona se mete a sacarse el carnet de conducir y escucha, se puede tirar. Yo tengo un sobrino, bueno, que está casado con una sobrina mía, a que lleva 8 años a apuntar autoruedas. No se saca el carnet, porque no tiene ganas, no quiere. Pero como uno ponga interés y ponga ganas, y así los jóvenes, yo veía que tenían ganas, digo, pues venga, voy a hacer unos estudios con ellos. Y fíjate lo que les dije, pastor, digo, mira, os vais a leer un capítulo de la Biblia en vuestra casa, pero no lo vais a hacer leyendo para vosotros, vais a leerlo en voz alta. Vale, pastor. Sí. Cuando leemos la palabra en voz alta, la palabra tiene poder. Si es la palabra, con que mencione el texto, es el poder está en la palabra. Amén. Sí, Señor. Y yo les decía, tú, léelo en voz alta. Sí, y luego me lo dice. Digo que si hay un mal ambiente, el mal ambiente se marcha. Amén. Porque es el poder de la palabra. Nosotros solamente lo hablamos, lo mencionamos y compartimos aquello que Dios pone en el corazón. Pero el poder está en la palabra. ¿Quién fue el que resucitó a Lázaro? La palabra dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre dice que salió fuera. Y así podemos decir muchas cosas. O aquel, me parece que fue a un centurión, ¿no? Que dice que envió la palabra, envía tu palabra y mi criado sana. Porque el poder está en la palabra. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo voy despacito porque estoy bien. Vamos muy bien. Y creo, gloria al Señor, que necesitamos la palabra de Dios más que nunca. Amén. ¿Vale? Necesitamos la palabra de Dios más que nunca. Amén. Y levantarnos, animarnos. Necesitamos animarnos. ¿Y quién nos va a animar? La palabra. Es la palabra que a veces hemos entrado en un colapso. Hemos entrado en una tristeza, como he dicho, porque la vida nos tiene que dar golpes. La vida nos tiene que golpear, porque tiene que hacer su trabajo y tiene que salir su fruto. Pero no estés mucho tiempo triste. Sal corriendo a la palabra. Sal corriendo a leer la Biblia. Sal corriendo a orar y a que el Señor, aleluya, te hable. Porque no hay mejor cosa que cuando te habla Dios. Es verdad. Escucha, cuando te habla Dios, a mí me ha pasado alguna vez. A lo mejor has tenido un mal día. O ha venido alguien y ha metido la pata contigo. Y escucha, y te has puesto mal. Porque como ser humano, pues te has puesto mal. Pero eso lo has retenido aquí. Has dicho, no voy a sacar eso que hay dentro. Eso que has buscado dentro de mí, no lo voy a dejar que salga. Lo voy a dejar aquí. Pero me voy a orar al Señor. Me he ido a la habitación, me he puesto a hablar con el Señor y he empezado a sentir aquí algo. Dice Jeremías que iba a predicar, iba a anunciar la palabra, la gente le decía cosas, se metían con él. Digamos que como que se venía un poquito abajo Jeremías también, que se entristeció, porque la tristeza te hace de... ¿Cómo lo digo yo esto? Como de menguar en el corazón, de sentirme de menos. Y Jeremías dice, ya no voy a predicar más tu palabra,
Porque cuando salgo a predicar, me quieren pegar, me hablan mal, me dicen cosas. Y no voy a predicar más tu palabra. Pero si en cambio dice que empezó a sentir un fuego dentro de él. ¡Claro! Que empezó a sacar la tristeza afuera. Empezó a sacar el mal ambiente que se había hecho dentro de él, lo sacó fuera. Y él entonces empezó a seguir predicando la palabra. ¡Amén! ¡Qué bien! Porque todo esto lo hace Dios. ¡Gloria a Dios! Y dice, levántate y resplandece. Es que esto es un texto que es un mandamiento que nos encomienda el Señor. O sea que no nos dice, no me dice a mí el Señor, si te quieres levantar, te levantas, y si no, quédate ahí sentado. Muy bien. El Señor me está diciendo, levántate, porque es una orden. Señor. Te estoy diciendo que te levantes y que te actives. Porque una vida activa vale más que 1000 vidas sin actividad. Una vida activa en Dios vale más que 1000 vidas sin actividad. Es verdad. Una persona de pie puede hacer más que 1000 sentados. Porque el que está sentado se queda quieto. Muy bien. Pero el que está de pie puede andar. Muy bien. Escucha, Dios te ha mandado a andar. Amén. Dios te ha llamado a andar. La Biblia dice que tenemos que perseverar. Amén. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pero Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Amén. Iglesia del tiemblo, Dios está con vosotros. Amén. De verdad que no lo digo desde el corazón porque lo siento. Porque Dios está aquí. Amén. Levántate y resplandece. Qué bonito. Resplandece. A veces no es fácil resplandecer. A veces, como él mencionó ahí, estaba Pablo y Silas ahí metidos en ese calabozo oscuro. Pero tú date cuenta, mira, el Señor nos ha llamado a resplandecer no solamente para que brilles tú. Escucha, que es que resplandecer es que tienes que brillar. ¿Sabes lo que? Mira, si ahora mismo cogemos un trapo y tapamos esta bombilla va a alumbrar menos, pero vamos a seguir sabiendo que está encendida. Eso es resplandecer. Porque aunque el problema sea muy grande, tú tienes que seguir resplandeciendo. Aunque la fatiga sea fuerte, tú tienes que seguir resplandeciendo en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bien! Y se resplandece. Amén. En medio de la tormenta, ¿sabes que los barcos cuando salen al mar, si veis que voceo mucho, no pasa nada, vosotros decidme lo que yo me quito? Cuando están en el mar sabéis que una tormenta es muy malo, una tribulación se llama, ¿no? Eso se levanta en el mar y eso es muy peligroso, a tal punto que empieza a llover mucho, las olas empiezan a levantarse. Hay un texto en la Biblia que dice que se cubría la barca, pero ahora, hoy, cuando salen a trabajar los pescadores y ven todo ese panorama, tienen que guiarse por un farol que ven al fondo, como se puede ver a lo mejor aquella luz que hay allí, y tienen que orientarse y van navegando hacia aquella luz. Y escucha, Dios nos ha llamado a que nos fijemos en la luz. ¿Vale? La luz de Cristo. Escucha, no apartes la mirada. ¿Sabes que cuando venía el Señor andando por las aguas, dice a Pedro, venga, anda Pedro por las aguas? Y Pedro, mientras que se enfocaba en el Señor, iba caminando por las aguas. Pero dice que apartó la mirada y empezó a hundirse. Cuando tú sientas que tu vida se derrumba, escucha, porque yo lo he sentido muchas veces, en muchas ocasiones. Ha habido un problema que ha dicho, mi vida ya no aguanto, no puedo, Señor, es muy grande lo que ha venido. Pero el Señor te dice, enfócate en la luz.
¿Sabe qué? Levantarse y resplandecer. Tenemos que tener una mente activa, positiva y sabiendo que nos espera un futuro mejor. El pueblo de Israel salieron allí de Egipto y el pueblo estaba con la mente en Egipto. Y eso era un problema, porque un viaje de unos 15 días aproximadamente, entre 10 o 15 días, se convirtió en un viaje de 40 años, porque la mente estaba atrás. Dios nos ha llamado a extendernos hacia adelante, metiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Que Dios no nos ha llamado para quedarnos aquí de brazos cruzados y quietos, no. Dios nos ha llamado a perseverar. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo digo con cariño y con amor, ¿vale? Dios no nos ha llamado a venir al culto nada más. Dios nos ha llamado a tener una relación íntima y diaria con Dios. ¿Sabes lo que te va a mantener con la luz encendida y lo que te va a hacer resplandecer? Tener una comunión con Dios. Tener una vida íntima con Dios, porque me va a hacer depender de Dios. Porque si yo dependo de un hombre, o yo dependo de otro, lo que voy a hacer es que cuando esa persona empiece a flaquear un poco, yo también voy a flaquear. Muy bien. ¿Sabes por qué cuando Moisés está en el desierto y ve aquella zarza que está ardiendo, le sorprendió que aquella zarza ardiera? Pero no porque la zarza ardiera, porque era muy normal que en un desierto una zarza echara a arder por el calor. Lo que le llamó la atención a Moisés es que la zarza no se apagaba. Porque ese fuego es el fuego de Dios. Sí, Señor. Y el fuego de Dios no se apaga. Amén. El fuego de Dios lo que va a hacer es que cada día se va a producir más en ti. Amén. El fuego de Dios es el que te va a hacer de levantarte por muy malo que sea el día. Y el fuego de Dios es el que te va a hacer de andar por muy malo que sea el día. Y aquello lo vio y se acercó Moisés. Aquel fuego que ardía y no se apagaba. Porque tengo que decirte que mira, yo me puedo cansar. Yo me puedo cansar y puedo dejar de hacer muchas cosas. Pero Dios no se va a cansar. Escucha, Dios no se va a cansar nunca de llamarte. Dios no se va a cansar nunca de ayudarte. Que yo lo digo para mí. Que a lo mejor yo un día me pidan mal y a lo mejor no te ayudo. Como humano, que no está bien. Que no está bien cada eso, pero me has pillado mal, estoy cansado. Como humano que soy, y tú como humano que eres, y no he podido llegar. Pero es que Dios no se apaga nunca. ¡Qué bonito! Dios es el fuego que nunca se apaga en el nombre de Jesús. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Por eso Dios nos ha llamado a resplandecer, no solamente para alumbrar, ¿vale? Que tenemos que alumbrar, sino también para que nos vean. Sí, Señor. Tienen que vernos, como ese piloto que veían o esa luz.